Bueno, mi nombre es Yusimi Ferreira, tengo 40 años de edad, madre soltera, cubana a pie. Vivo acá en el municipio de Regla, dos niñas, Angeline y Amor Cataleya. Angie de 19 años con una parálisis cerebral. Amor, una niña bajo seguimiento por sospecha de lupus. Y nada, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo explicar? Tengo que hacer función de mamá, de papá, el hombre de la casa, todo. Y a veces los días se me tornan negros, grises, porque entre la situación como está, el tema de la luz, el tema del gas, el tema del día a día para poder llevar un plato de comida, una merienda a la escuela, un culero para la niña, todo, se complica. Puede que en un momento tenga, porque como madre cubana que soy de a pie, desgraciadamente la chequera de ella no me da y soy de las que salgo a luchar, vendo, limpio, lavo, lo que tenga que hacer. Y a veces puede que tenga, pero de momento puede que se termine. Todo hay que conseguirlo en el mercado negro. El bolsillo, por mucho que se quiera, no da. Otro municipio, otro lugar. Antier mismo con el apagón que nos metieron desde las 7:45 de la mañana hasta las 8 de la noche, lo poco que había se echó a perder. Y es así constantemente. ¿Y quién resuelve, quién repone, quién no? Nadie. Y entonces, nada, no sé ni cómo explicar lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo. Súper que difícil. Criar a las dos niñas, súper que difícil. Y no tanto Amor como Angeline, que este tipo de personas acá en nuestro país desgraciadamente no reciben atención ni ayuda ninguna. La poca ayuda que a Angeline se le ha dado ha sido por los escándalos, por así decir, que le he dado a las entidades, a- al gobierno, al partido, a trabajo y a raíz del año 2020 para acá, porque anteriormente de esa fecha nunca jamás recibió atención de ninguna índole. Súper, súper que difícil. Antiguamente, eh, tal vez el desenvolvimiento era un poco más holgado porque no estábamos bajo la situación que estamos hoy en día. Eh, la diferencia que hay del dólar al peso cubano, el cambio de moneda, todo eso ha traído consigo de que todo esté por las nubes, que por mucho que uno quiera no puede y a veces tengo que decir, o compro comida o compro un culero, vaya, no te puedo ni explicar. Eh, pero en estos momentos, sí, súper, súper, súper que difícil. Bueno, gracias a Dios, Angeline en necesidad específica que dependen de la electricidad, al no ser el colchón antiescara, cuando lo tiene que tener conectado, de ahí en fuera no tiene ninguna. Eh, pero es una niña que no le gusta tomar las cosas calientes cuando son frías, se pone agresiva, se altera, se descompensa cuando no hay electricidad. Es una niña que aparte de tener su diagnóstico de su parálisis cerebral, sufre de esquizofrenia y todo eso trae de que la tengo que tener medicada cuando son los apagones programados de 72 horas de por la noche o el día entero como antier. Tengo que tenerla prácticamente dopada todo el tiempo para evitar a que ella se descompense y que se altere. Bueno, imagínate que en estos momentos Angelina está a base de culeros de tela y los llamados ecológicos, que son los antiguos culeros de nylon. Y hay que estarlos lavando constantemente. Al no haber la electricidad, influye mucho porque no tengo muchos paños
y logro mantenerme al día porque lo paso por la secadora para que se me sequen rápido. Al lavarlos a mano y exprimirlos, hay que correr con la suerte de que haya viento, de que haya sol. En cuanto a la comida, si no hay electricidad, tengo que joderme, y discúlpeme la frase, pero si tengo dinero, recurrir a una cafetería, y si no lo tengo, pasando como nos pasó antier, que la comida se echó a perder, y en el momento que me iba para el gobierno a dar mi mejor show, fue que vino la luz, porque ya yo me iba para el gobierno a exigir, porque la tenía ella desde el día anterior sin comer. Y di, bueno, yo y la otra pequeña igual, pero me preocupa más ella, que es la que más medicamento toma, que nosotras dos. Y medida, cuando hay carbón, felicidades, puedo cocinar en carbón, pero ni carbón porque el saco está a 3.000 pesos y entonces no se puede, por mucho que se quiera, no se puede a veces. El pacto con Angelina se me presentó a las 34,5 semanas. Reventé fuentes normal. Ese día tuve consulta y fui para allá. Cuando llego a consulta, el doctor me dice que estaba ya para parto, que me iba a hacer la remisión para que me ingresaran, para que me hicieran la cesárea. Cuando llego a maternidad en línea, el team médico que estaba de guardia, que me oculta, me dice que no, que yo todavía no estaba para parto, que me iban a tener ahí para observarme, pero que yo todavía no estaba a tiempo. Bueno, eso fue un 12 de junio, tenía hasta una orden de ultrasonido, nunca se me hizo. Y el 16 de junio por la mañana llamo por teléfono a mi mamá, ya los dolores eran atroz, y la llamo y le digo que ya yo no podía más, que de hecho los dolores eran muy fuertes y que tenía manchitas de sangre. Mi mamá se fue corriendo para allá para el hospital y cuando llega eh, empezó a quejarse, a escandalizar, y automáticamente cuando fueron a mi historia vieron que había una orden por un ultrasonido que no se me había hecho, me llevaron a hacer el ultrasonido. Cuando me hacen el ultrasonido, la doctora le dice a mi mamá que corriera, la llama aparte y le dice, mamá, muévase, porque ni ella ni la bebé, las dos están en peligro. Y como en efecto, saliendo de ultrasonido, que vamos a montar el elevador, la doctora Milagro, que donde quiera que se encuentre, que Dios me la bendiga, saluda a mi mamá que la conocía y mi mamá le cuenta llorando y la doctora le dijo, tranquila gallega, que yo la salvo. Yo le cogí la mano a la doctora y le dije que lo único que le pedía era que salvara a mi bebé y que si lo hacía se iba a llamar como ella. En efecto se llama Angelina de los Milagros, en honor a la doctora que la salvó. Y pues no había tiempo para hacerme torniquete porque la niña estaba sentada, ni nada, porque ya como no tenía líquido amniótico, hubo que prepararme para cesárea de urgencia. Y entonces fue 4 días que tuve un sufrimiento fetal por pérdida de líquido amniótico que le produjo a la niña el estado que se encuentra hoy día, una parálisis cerebral con una hemiplegia izquierda. En aquel entonces, cuando se le detectó, porque a todas estas me le dieron el alta como un bebé normal, a pesar de ser tan prematura, ella estuvo ingresada 42 días adquiriendo peso. Y a los 6 meses, al ver que la niña no hacía nada, se le empezó a hacer un chequeo profundo y es cuando se le diagnostica el problema y se le dio un pronóstico de vida de 6 meses por la lesión tan grave que tenía. Y gracias a Dios, hoy día, en unos días, como aquel quien dice, cumple sus 20 años. A veces no tengo ni para sacar las cosas de los mandados, imagínense. El padre de Angelina lo tuve a mi lado, que bueno, es el padre de las dos, pero a la más pequeña no la reconocemos porque nos separamos en aquel entonces. Y lo tuve a mi lado hasta los 8 años de ella nacida. Hasta ese entonces fue difícil, pero no me encontraba sola y tenía un apoyo. Tenía a mi abuela que era mi bastón. Y a raíz de que mi abuela falleció en el año 2016, pues entonces vi lo difícil que era. Súper, qué difícil.
súper. Y nada, solo le pido a Dios todos los días de este mundo que me dé fuerza para poder seguir ahí batallando para ella y al menos que las cosas básicas no me le falte o no hacer sentir que falten tan a menudo. A ver, mira, cuando viene el tema del apagón y ver que el único medio que tengo para poder cocinar es la electricidad, es un detonante, un factor para mí descomunal. Porque cuando está el apagón programado, me organizo y trato de hacer las cosas antes para evitar que cuando él venga o la niña tenga hambre o tenga necesidad de algo y producto del apagón no poder, cuando ellos desajustan y lo quitan cuando le da la gana, pues entonces es ahí donde viene el problema, porque desgraciadamente no tengo cómo, no tengo cómo. No puedo ni tan siquiera decir no voy a ir a casa de la vecina. Aquí ya hoy en día nadie tiene gas. Nadie tiene gas. Todo el mundo depende de la corriente. Y desde el día anterior, pues Angelina no comía. Y entonces desde temprano la quitaron. La pusieron en un término de 2 horas. O no llegó ni a las 2 horas. Que no me dio chance, no me dio tiempo a nada. Y entonces se me, no sé, se me bloquea todo se me bloquea. Y cuando se trata de Angeline, ver que se afecte algo para ella, producto, a algo o a alguien, es como decir que no le tengo miedo a nada, sea que lo que sea, no le tengo miedo a nada. Salgo y me enfrento a lo que me tenga que enfrentar, aunque después las consecuencias sean negras. En ese momento no lo pienso, en ese momento no lo pienso. No sé si es producto a todo lo que a lo mejor yo, no sé, porque desgraciadamente sufro de bipolaridad, tengo problemas psiquiátricos por todas las cosas que me ha tocado pasar y que he vivido. Y en ese momento es como que todo se me detona. Y me les enfrento a ellos sin miedo alguno porque se trata de las cosas de mi hija. No sé, con uña y diente, lo que sea. A ver, Amor es una niña que físicamente, aparentemente, se ve bastante bien. Eh, de pequeñita, tenía como alrededor de 2 meses y algo, se le detectaron unas adenopatías muy grandes, de tamaño muy grande para el tiempo que ella tenía. Y desde ese entonces se le comenzó a hacer seguimiento. Se le hacen estudios, en estos momentos se le está haciendo 2 veces al año. Se le hace estudio porque ellos me refieren en aquel entonces que esas adenopatías en muchos casos las presentaban los pacientes de lupus. Ella, con el favor de Dios, hasta ahora todo le ha dado negativo. La doctora me refiere que el lupus de momento puede que le dé negativo, y cuando llega a la etapa de los 15 años, que viene el cambio hormonal, todas esas cosas, pues él detonarle y salirle a flote. Gracias a Dios, ojalá y Dios quiera que sea una falsa alarma. Pero bueno, le quitan el que trate de coger catarro, el llorar, el gritar, porque a ella se le inflaman demasiado. Ella tiene en las entrepiernas, tienes en el cuello, por detrás de las orejas, en la cabecita también le han salido. Es en varios lugares que las tiene. Algunas no son visibles, pero por ultrasonido sí son vistas. Y entonces, por ese motivo, porque a medida que ha ido pasando el tiempo, le han ido saliendo más. Por ese motivo es que la siguen estudiando. Tratamiento en cuanto a medicamentos y esas cosas como tal, no, porque hasta ahora no le ha dado positivo, ¿ves? Pero bueno,
como te estoy explicando, las cosas así que más o menos, y nada, rezar para que ojalá Dios quiera y todo sea una falsa alarma y que no sea nada de otra índole. La niña tiene tratamiento con haloperidol, amantadina, diazepam o benadrylina. De hecho, ahora le pusieron unas dosis en inyección del haloperidol. Y el resto es en pastillas, haloperidol en pastilla con la amantadina, diazepam o benadrylina. Y nada, puede que a lo mejor vaya este mes a la farmacia y hay haloperidol, pero no hay amantadina, pero no hay diazepam, no hay benadrylina. Hay que recurrir al mercado negro. ¿Cómo hago para recurrir al mercado negro? Pues tengo yo también que negociar en el mercado negro porque no me queda de otra. Cuando digo negociar en el mercado negro, porque desgraciadamente todo aquel que vende sin una licencia o que hace algo, pues ya pertenece al mercado negro. Y si no lo hago, no puedo recurrir a nada de eso porque las necesita. Ella no puede dejar de tomarlas porque cuando ella deja de tomarla, enseguida se desestabiliza. Y entonces son sus crisis, sus convulsiones, eh, está ahora con tratamiento de carbamazepina, tiene también el de la gabapentina y es intercalado. Y entonces requiere de dinero. Bueno, la vida en Cuba es bien negra. Para el que sea cubano de a pie, que no tenga recursos, que no tenga entrada económica, la vida en Cuba es bien negra. Linda. Linda la puede tener la que tenga familiar en el extranjero que le ayude continuamente, el que viaje, el que sea dueño de negocio, porque el que no tenga entrada le toca llorar mucho. En estos momentos estamos en una situación peor que cuando la COVID, peor que cuando la COVID. Y la vida en Cuba es bien negra, bien fea y bien triste. Yo lo digo así. Creo que a veces, a veces yo digo que ya yo no me recuerdo ni lo que es reír, porque es más lo que uno tiene que llorar y sufrir que reír. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.